Hola, tengan una muy buena bienvenida al primer video sobre la serie de clases cortas de temas complejos de la materia citología, histología y embriología. Lo que vamos a ver son los sistemas portas, un tema que realmente muchas veces presenta una alta complejidad y no siempre los libros son claros al respecto, entonces vamos a hacer una clase para poder definir qué es un sistema porta y poder analizarlos. Bien, uno cuando se pone a estudiar un tema, lo primero que tiene que hacer es definirlo. Entonces acá ya tenemos el primer problema, que cuando intentamos definir qué es un sistema porta, nos encontramos con un inconveniente. Nosotros, ¿qué hemos estudiado hasta el momento? Nosotros estudiamos que del corazón salían las arterias, que inicialmente eran arterias elásticas, después arterias musculares, y que después se van transformando en arterias más pequeñas, las llamadas arteriolas, y que luego estas arterias se transformaban en capilares, y que esos capilares posteriormente se transformaban en venas, las cuales llevaban otra vez la sangre al corazón y de esta manera se cerraba el circuito interno de la circulación. ¿Qué ocurre? A veces se genera un inconveniente con esta regla de que del corazón salen las arterias, que las arterias se transforman en capilares, los capilares en venas y que eso vuelve. ¿Por qué? Porque hay veces que desde el corazón van a salir las arterias, las cuales se van a transformar en capilares, y acá es donde empieza el cambio. Estos capilares van a originar un vaso recto, que cuando digo vaso recto me refiero a una arteria o una vena. Y luego esta arteria o vena se va a volver a capilarizar para luego este segundo capilar sí transformarse en vena y volver al corazón. Entonces, ¿qué ocurre? Me queda un sector de la circulación en la cual un vaso recto, arteria o vena, queda interpuesto entre dos capilares, un primer capilar y un segundo capilar. Vamos a definir entonces exactamente qué es un sistema porta para que esto que vimos en la filmina anterior quede un poco más claro. Entonces, un sistema porta es un sistema vascular, o sea que está compuesto por vasos, en donde hay un vaso recto, arteria o vena, interpuesto entre dos plexos capilares. Esto es básicamente lo que dijimos en la filmina anterior. Pero ¿para qué sirven estos sistemas portas? Sirven ¿por qué? Porque son un sistema de transporte y conexión vascular especializado para conectar dos regiones específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer capilar y el segundo capilar suelen estar en órganos diferentes o suelen estar en sectores del mismo órgano diferentes. ¿Para qué? Para poder conectar ese primer sector, que tiene el primer capilar, con el segundo sector, que tiene el segundo capilar. Y para llevar la sangre de un capilar a otro, voy a utilizar un vaso recto que, como dijimos, puede ser una arteria o una vena. Ciertamente estas definiciones son muy difíciles de encontrar en los libros habituales que utilizamos en la materia, por eso es que le traemos esta definición para intentar aclarar este concepto. Entonces, recordemos que un sistema porta inicia con un primer plexo capilar en un órgano o en una región de un órgano, ese plexo capilar da lugar a un vaso recto, a arteria o vena, y este vaso recto se va a volver a capilarizar en otro órgano o en otro sector del mismo órgano. Lo importante es que los sistemas porta siempre inician y terminan en los capilares. Por tanto, vamos a ser repetitivos. Todo sistema porta va a tener un primer capilar, un vaso recto y un segundo capilar. Son los sistemas portas que hay en el cuerpo humano. Básicamente podemos nombrar tres. Uno es el sistema porta hepático, el otro es el sistema porta hipofisario y el otro es el sistema porta renal, que no todos los libros y no todos los autores consideran que el sistema porta renal es un sistema porta en sí mismo. Entonces, algunos no lo consideran así. Nosotros desde la cátedra sí consideramos que en el riñón existe un sistema porta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar cada uno de estos sistemas. Vamos a empezar con el sistema porta hepático. El sistema porta hepático tiene su razón de ser o tiene su justificación en la biología. ¿Por qué? Porque sirve para ayudar a realizar el metabolismo. Recordemos que el hígado es el órgano central del metabolismo. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar el sistema porta hepático? De la misma manera que fuimos nombrando en la definición los componentes del sistema porta. Entonces, primero vamos a ver dónde está el primer capilar, vamos a ver
dónde está y cómo es el vaso recto y vamos a estudiar dónde está y cómo es el segundo plexo capilar. También, para cada sistema, vamos a estudiar qué transportan, qué llevan de un lado a otro y en qué dirección lo hacen. Entonces, vamos a empezar con esta sistemática. El primer plexo capilar, ¿dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en el tubo digestivo que está en la región del abdomen. Recordemos que el tubo digestivo va a ir desde la boca hasta el ano y que va a recorrer, obviamente, la parte de cabeza y cuello, la parte de tórax, la parte de abdomen y de pelvis. Solo los órganos que van a estar en la región del abdomen son los que van a aportar los capilares para formar parte de este sistema portaepático. O sea que acá vamos a tener una pequeña porción muy chiquitita del esófago, sino más de 1 centímetro, el estómago, todo el intestino delgado, todo lo que es colon ascendente, colon transverso, colon descendente, una pequeña porción de lo que es sigma y recto, pero recordemos que la porción inferior del recto ya va a estar en pelvis, entonces ya esa porción no va a tener capilares que forman parte de este sistema portaepático. ¿Qué otros capilares van a formar parte de este primer plexo capilar? No solamente los del tubo digestivo, que están en el abdomen, sino también los capilares del vaso esplénico, ¿sí? Vaso con B larga y Z, los capilares del páncreas y los capilares de la vesícula biliar. Todos estos capilares son capilares de tipo fenestrado. Esto lo tenemos que recordar de la clase de capilares que igualmente vamos a tener una clase corta sobre capilares. Entonces, todos estos capilares fenestrados se van a juntar en el abdomen y van a dar lugar a una vena denominada vena porta. Esta vena porta se forma a través de venas que son más pequeñas, salida de estos capilares, que las llamamos venas tributarias, o sea, las venas que van a salir del intestino delgado, del vaso, del estómago, del páncreas, todas esas se van a juntar en la vena porta, ¿sí? Entonces, la vena porta representa el vaso recto. Entonces, ¿el vaso recto de qué tipo es? Es un vaso de tipo venoso y es la vena porta. Esta vena porta, ¿a dónde se va a introducir? Se va a introducir adentro del hígado y en el hígado va a dar lugar al segundo plexo capilar. Entonces, en el hígado está este segundo plexo que es de tipo un capilar sinusoidal, que lo conocemos como sinusoide hepático. Entonces, los distintos órganos del abdomen que estuvimos nombrando van a aportar sus capilares, que esos capilares van a dar lugar a varias venas, las cuales se van a juntar en lo que es la vena porta. Entonces, primer plexo capilar, ya lo tenemos aquí, en lo que sería la mayor parte de los órganos de la cavidad abdominal. Todos esos capilares dan lugar a un vaso recto que es la vena porta. La vena porta, cuando se introduce en el hígado, lo que va a hacer es hacerse cada vez más pequeña para transformarse ¿en qué? En las venas de la tríada portal. Todo esto sigue siendo el vaso recto. Cuando esta vena de la tríada portal se transforma en el capilar sinusoidal, este capilar sinusoidal, ¿qué está representando? Está representando el segundo plexo capilar. De esta manera, estos órganos del tubo digestivo, de la región abdominal, el vaso, el páncreas y la vesícula biliar transportan algunos de sus productos ¿hasta dónde? Hasta el sinusoide hepático. ¿Para qué? Para que aquí esos productos puedan ser pesquisados o puedan interaccionar ¿con quién? Con los hepatocitos. Entonces, técnicamente, ¿qué está transportando este sistema porta? Por un lado, el tubo digestivo, ¿qué va a aportar? Va a aportar nutrientes, tóxicos y hormonas que van a ser absorbidas o producidas por el tubo digestivo. En cuanto al vaso esplénico, ¿qué va a aportar? Va a aportar eritrocitos viejos y los productos de degradación de esos eritrocitos. El páncreas aportará hormonas, como por ejemplo la insulina, y la vesícula biliar va a aportar sales, agua y colesterol. Entonces, todos estos elementos van a utilizar el sistema porta para viajar desde el tubo digestivo, el vaso, el páncreas o la vesícula biliar hasta la parte más interna del hígado, más íntima, para poder salir por los sinusoides e interaccionar con los hepatocitos. ¿Qué dirección va a tener? Una dirección unidireccional. ¿Qué quiere decir que sea unidireccional? Que la dirección es únicamente desde el primer plexo capilar hacia el segundo plexo capilar. La dirección es una sola.
¿sí? Desde estos órganos, tubo digestivo, vaso, páncreas y vesícula, hacia el hígado. No pueden viajar de la manera contraria. Entonces, de esta manera es que se forma el sistema porta hepático. Vamos a hacer lo mismo, pero con el sistema porta hipofisario. El sistema porta hipofisario es un sistema que permite una regulación desde el hipotálamo. Nosotros sabemos que la glándula hipófisis es llamada la glándula madre porque controla a varias glándulas, como por ejemplo la tiroides, la adrenal, etc. Pero, la glándula hipófisis está siendo regulada, comandada o controlada ¿por quién? Por un órgano que está arriba, ¿sí? Esta sería la hipófisis, por arriba, ¿quién está? Está el hipotálamo. Entonces yo necesito conectar el hipotálamo con la hipófisis, principalmente con lo que es la adenohipófisis, porque la adenohipófisis utiliza este sistema porta, mientras que la neurohipófisis no lo necesita porque los tractos nerviosos ya bajan desde el hipotálamo, como se vio en la clase de endocrina. Entonces vamos a estudiar cómo el hipotálamo se va a conectar con la adenohipófisis, principalmente con la par distalis. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la misma sistemática que para el anterior. A ver, ¿dónde está el primer plexo capilar? Va a estar en la eminencia media del hipotálamo, o sea, va a estar en esta región que tenemos aquí. Primer plexo capilar, eminencia media hipotalámica. ¿Qué tipo de capilar voy a tener acá? Capilar de tipo fenestrado, como los capilares que estudiamos cuando estudiamos capilares. ¿Cuál es el vaso recto? El vaso recto es una vena, ¿sí?, que se va a llamar vena porta hipofisaria. Ciertamente son varias, no es una sola como ocurría en el caso anterior de la vena porta, sino que son varias venas porta hipofisarias que van a descender ¿por dónde? Por el tallo infundibular de la hipófisis. Entonces, por el infundíbulo va a estar bajando estas venas que están trayendo la sangre desde el primer plexo capilar. Entonces, primer plexo capilar fenestrado, venas hipofisarias portales que descienden por el tallo infundibular y van a llegar a la parte más dilatada y más amplia de la adenohipófisis, que es la pars distalis. Entonces, el segundo plexo capilar va a estar justamente en este lugar, en la par distalis de la hipófisis, que ahí voy a tener capilares fenestrados, que en algunos libros hablan que son capilares fenestrados sinusoidales, los nombran así, de esa manera, fenestrados sinusoidales. Técnicamente son capilares que tienen fenestras, pero como su recorrido es sinuoso, se los llama sinusoidal, por eso, por esa sinuosidad que tienen su recorrido, pero técnicamente son capilares que tienen fenestras. Entonces tengo el primer plexo capilar, ¿en dónde? En la eminencia media del hipotálamo. Los vasos rectos, que son venas, bajan por el infundíbulo y vuelve a aparecer el segundo capilar, ¿en dónde? En la par distalis de la hipófisis, que dijimos que eran capilares de tipo fenestrados con un recorrido sinusoidal. Ahora bien, ¿qué transporta este sistema porta? Bueno, va a transportar neurohormonas del hipotálamo y algunos nutrientes. Entonces, las hormonas que se producen en el hipotálamo, que son hormonas de tipo neurales, ¿sí?, porque son fabricadas por neuronas, estas neuronas, ¿qué hacen? Vuelcan sus neurohormonas adentro de estos capilares y de esa manera estas neurohormonas van a llegar ¿a dónde? A esta par distalis, y estas neurohormonas van a salir de los capilares y van a controlar a los distintos grupos celulares que podemos encontrar en esta región, como por ejemplo las células gonadotróficas, como las tirotrofas y demás. ¿Cómo es el flujo? Acá todavía no están muy de acuerdo, ¿sí?, los distintos autores, pero inicialmente este flujo podría ser bidireccional. O sea que la dirección de la sangre podría ser desde el hipotálamo hacia la hipófisis, y hay algunos autores que dicen que hay algunas hormonas que desde la hipófisis podrían ascender al hipotálamo para ayudar a hacer los controles de retroalimentación, como vimos en la clase de endocrino. ¿Sí? ¿Se acuerdan que las hormonas podían retroalimentar positivo o negativamente? Bueno, para poder llegar a hacer una retroalimentación desde la hipófisis al hipotálamo, aparentemente algunas hormonas podrían viajar en el sentido ascendente. Entonces, de esta manera cerramos el sistema porta hipofisario. Es así entonces que ahora hemos llegado al sistema porta renal.
Recordemos, como dijimos al principio, que el sistema porta renal no por todos los autores es considerado un verdadero sistema porta, pero para nosotros en la cátedra sí representa un sistema porta renal. ¿Para qué sirve este sistema porta renal? Bueno, porque va a contribuir en el correcto funcionamiento del sistema de contracorriente, que es un tema que vimos las bases cuando estudiamos nefrona y riñón, y cuando estudien fisiología lo van a profundizar. ¿Cómo vamos a estudiar el sistema porta renal? De la misma manera que estudiamos los otros sistemas. Vamos a ver dónde está el primer plexo capilar, dónde está y cómo es el vaso recto, dónde está el segundo plexo capilar, qué transporta y en qué dirección lo hace. Comencemos entonces con el primer plexo capilar. ¿En dónde va a estar? Va a estar en la corteza del riñón, más precisamente en el corpúsculo renal. Si quiero determinar qué tipo de capilar va a ser un capilar de tipo fenestrado y no es nada más y nada menos que el glomérulo renal que estudiamos cuando estudiamos nefrona. Entonces, el glomérulo renal, que es un capilar fenestrado, representa el primer plexo capilar y sabemos que, obviamente, el glomérulo va a estar dentro del corpúsculo y es lo que define ¿qué cosa? La corteza del riñón. Entonces, acá tenemos nuestro primer plexo capilar. Ahora, de este plexo capilar, ¿quién va a salir? Va a salir el vaso recto, que el vaso recto va a estar en la corteza del riñón y va a estar representada ¿por quién? Por la arteriola aferente. Entonces acá tenemos el ejemplo de un sistema porta, el único ejemplo en el cual el vaso recto no es una vena, sino que es una arteria. Entonces acá, ¿qué estamos viendo? Acá estamos viendo la arteriola aferente, que no forma parte de este sistema. Vemos el glomérulo renal, que es el primer plexo capilar, y vemos a quién, vemos a la arteriola eferente que sale representando el vaso recto. Y acá tenemos una complejidad distinta, diferente y que marca algo distinto respecto de los otros sistemas portas. Que esta arteriola aferente puede dirigirse hacia dos lugares distintos, todo dependiendo de qué tipo de nefrona sea en la que nos paramos a ver. Por un lado vamos a tener nefronas que tal vez están muy cerca de la médula y eso es lo que se consideran nefronas yuxtamedulares. O tenemos nefronas que se van a ubicar más en la superficie del órgano, más cercanos a la cápsula y eso van a ser nefronas corticales. En caso de que esté en una nefrona yuxtaglomerular, la arteriola aferente se va a dirigir hacia las porciones más profundas y se va a capilarizar ¿en dónde? Se va a capilarizar en la médula renal al costado del asa de Henle y del túbulo colector. Entonces voy a tener el primer plexo capilar, el glomérulo renal. En caso de que estemos en una nefrona yuxtaglomerular, el vaso recto va a ser la arteriola aferente. ¿Y qué pasa? En esta nefrona yuxtaglomerular, el segundo plexo capilar, ¿dónde va a estar? Va a estar en la médula renal, rodeando al asa de Henle y al túbulo colector. ¿Qué tipo de capilar va a ser? Capilar fenestrado. Ahora, ¿qué ocurre si la nefrona es una nefrona cortical? En caso que la nefrona sea cortical, la arteriola eferente va a quedarse en la corteza y va a rodear ¿a quién? A el túbulo contorneado proximal y distal y es allí donde se va a capilarizar. Entonces, en este caso, ¿a quién tenemos? Tenemos a el capilar, primero que es el capilar glomerular renal, a la arteriola eferente, que va a estar en la corteza, que en caso de que sea una nefrona cortical se va a capilarizar ¿en dónde? En la misma corteza renal, rodeando a los túbulos contorneados proximales y distales, como vemos en esta imagen. También en este caso el capilar va a ser siempre fenestrado. Entonces, una vez más para que quede claro. En el sistema porta renal, el primer plexo capilar siempre va a ser el glomérulo renal. El vaso recto siempre va a ser la arteriola eferente, que esta arteriola eferente, en caso que sea una nefrona cortical, se queda en la corteza y el segundo plexo capilar, ¿dónde queda? Rodeando los tubos contorneados proximales y distales. En caso que la nefrona sea yuxtaglomerular, la arteriola eferente va a capilarizarse en la región de la médula, rodeando al asa de Henle y al túbulo colector. Siempre, siempre el segundo plexo capilar se va a tratar de un capilar fenestrado. ¿Qué se va a transportar de un lado a otro? Agua y electrolitos. Y siempre la dirección va a ser única.
siempre la dirección va a ser desde el primer plexo capilar hacia el segundo plexo capilar. Bien, espero que la clase haya sido lo más corta posible y lo más clara posible. Si te gustó, danos un like, dejanos tus comentarios respecto de qué te pareció esta clase y también comentanos qué otra clase de un tema que sea complejo y corto te gustaría que podamos acercarte.